La verdad que estoy feliz porque no solo hemos conseguido que muchas personas hayan tomado la decisión de estar con nosotros, sino además también que hayan mandado muchos comentarios positivos sobre lo que estáis recibiendo. Creo que tenemos todos una gran oportunidad de ampliar nuestras capacidades, de compartirlas con el mundo y sobre todo y más importante, de tomar conciencia de esa máxima que decía un gran filósofo, de que o cada año eres más sabio o cada año eres más viejo. Vamos a retomarlo desde este punto, desde el punto del auditivo interno, que de alguna forma es lo que todos hacemos de vez en cuando, hablar con nosotros mismos. Ese diálogo interno que podemos detectarlo cuando alguien, como quizás la chica que tenemos en la fotografía, tenemos la mirada perdida. La mirada perdida habitualmente hacia el suelo, hacia abajo. La mirada perdida, de alguna manera, pues buscando respuestas. En niveles más avanzados hablaremos del daimon o de Juno para las mujeres, que en el caso, por ejemplo, de Sócrates, decía que le hablaba, que le decía lo que no tenía que hacer y que le daba consejos, y que todo lo tenemos dentro. Podemos llamar a ese daimon a que nos aconseje o nos guíe o nos dirija cuando tengamos dudas de cómo actuar en ciertas circunstancias. Pero todo esto, repito, lo haremos en niveles más avanzados. Ahora tenemos que ir profundizando y entendiendo que todos tenemos distintos sistemas de representación, visuales, auditivos o kinestésicos, y que en base a esos sistemas de representación debemos dirigir la comunicación interna y externa. Darnos la oportunidad de entrar en contacto con conocimiento tan especial nos está dando una ventaja competitiva muy importante sobre personas que funcionan solo con la intuición, que es buena la intuición, claro que es buena, pero no es lo suficientemente desarrollada para podernos ayudar en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Creo que tenemos que, todos y todas, tomar conciencia que debemos ampliar ese conocimiento. Por ejemplo, podemos de alguna manera poner en práctica, casi de forma inmediata, acciones como las que estáis viendo ahí. Podemos ponernos de alguna manera a sentir sin ver, a sentir sin escuchar y hacer lo mismo viendo y escuchando solo. A ver qué percibimos con más intensidad. Vamos a primero que nada a conocernos a nosotros, porque cuando somos capaces de saber cuál es nuestro sistema de representación preferido, tenemos más facilidad para entender el sistema de representación de otras personas. Yo sé que no es sencillo y que hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero no olvidéis que la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es precisamente eso. Lo extraordinario o lo extra que el ordinario lo quiere hacer. Que al extraordinario tampoco le gusta, pero lo hace de todas formas. Vamos primero que nada a trabajar la forma auditiva de averiguación. Vamos a utilizarla con las personas más cercanas, de nuestro entorno más cercano al principio, porque evidentemente nos va a ayudar a que percibamos los mensajes que se nos mandan subliminales de forma más potente. Recordad que la comunicación verbal no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si yo dijera, buenas noches, Marcelo, ¿cómo me alegro de verte? O dijera, buenas noches, Marcelo, ¿cómo me alegro de verte? Lo que digo es lo mismo, pero el tono que empleo es distinto. El tono es importante, el tono es fundamental, el tono es clave. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que tenemos la gran oportunidad de poner en práctica esto y notar los resultados de forma inmediata. De hecho, recordad que esos predicados que de alguna manera las palabras refieren, en muchas ocasiones tienen connotaciones negativas o neutras, que como hemos dicho, tenemos siempre que intentar buscar esa fórmula de conectar de forma positiva con las personas. Porque independientemente de lo que se trate,
Siempre tenemos una ventaja adicional cuando tenemos el control. Vamos a explicar a niveles superiores incluso los gestos. Desde el principio que nos encontramos con alguien, lo que llamamos la higiene postural, la forma de dar la mano, la forma de expresarnos, el contacto visual, todo esto de alguna manera nos va a permitir tener control aunque parezca que no lo tengamos. Porque aunque incluso notemos que la persona tiene una tendencia dominante, esa observación nos va a permitir de alguna manera tener información que nos haga impactar o llegar más profundamente al sistema preferente, que abrirá la comunicación más profunda con la persona. Creo que si esto lo desarrollamos, lo practicamos y sobre todo lo automatizamos, nos va a dar no solo una ventaja competitiva, sino una capacidad de control y autocontrol realmente importante. Vamos a darnos cuenta que realmente nuestro mensaje llega más profundamente. Para los que sois comerciales, todavía nos comentaba uno de los compañeros, si no me equivoco era Marcelo Martín, cómo venderle a una persona kinestésica y demás. Bueno, lo que estamos en el mundo comercial, tengo que deciros que todos estamos en el mundo de las ventas. Todos estamos en el mundo de las ventas. Bienvenido, Josu. Qué alegría verte por aquí. Los que estamos en el mundo de las ventas de una manera u otra más directamente, porque al final todo el mundo se vende. Y se vende me refiero que la diferencia entre un buen abogado y un abogado es como se vende el abogado. Al final los dos son licenciados en Derecho. La diferencia entre un buen o exitoso dentista y uno menos exitoso es también como se vende. Por eso recordad que todo esto nos da ese plus. Ese plus de, por ejemplo, en el caso de los auditivos que hemos comentado, que son una parte importante de la población. Fijándonos con detalles tan sencillos como la respiración que tiene. Fijaos en el centro del pecho, esos pequeños movimientos rítmicos del cuerpo. Fijándose en que su voz es clara, expresiva y resonante. Que tiene una cabeza equilibrada o ligeramente caída hacia un lado o hacia otro. Es como podemos también fijarnos si la persona es auditiva. No solo, como decíamos el otro día, por un mensaje aislado, sino por un mensaje conjunto. Fijaros qué parte tan especial. Viendo cómo respira una persona, podemos darnos cuenta si es auditivo. Sé que muchos estaréis pensando que parece complicado al principio estar atentos o atentas a esos detalles, pero créanme que con la práctica se convierte en algo automático. Yo os hablaba el otro día de esos profesionales, de esos policías, de esos agentes de aduanas que están habitualmente en los aeropuertos y que son capaces de detectar una actitud, un movimiento, una acción imperceptible para todos nosotros, pero lo suficientemente clara para que sepa que hay algo sospechoso. Por ejemplo, también podemos fijarnos que los kinestésicos a la hora de respirar son más profundos, hacen respiraciones más abdominales, suelen tener una tensión muscular relajada, suelen tener la cabeza muchas veces en una posición más agachada y un tono profundo de voz. Suelen hablar lentamente, suelen hablar pausadamente y se suele dar mucho en actores. El actor es kinestésico, porque es una persona que tiene que transmitir sensaciones. Cuando vemos actores, yo voy a hablar de los míos preferidos, como Robert De Niro, como Al Pacino, son personas que se metan en el papel que se metan, no los creemos. Son creíbles. ¿Y por qué? Porque nos transmiten emociones, sensaciones, nos transmiten un estado anímico. Así que fijaros, gente con respiración profunda, abdominal, con una tensión muscular relajada, con la cabeza agachada a veces y un tono profundo de voz, de habla lenta y pausada. Estamos frente a un kinestésico o a un candidato a ser kinestésico. Lo iremos detectando sobre la marcha. Debemos intentar averiguar la estructura del pensamiento a través de las distintas formas de representación de las personas a través de las imágenes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De forma muy sencilla. Hemos dicho que visuales, kinestésicos y auditivos nos dan
distintas señales. ¿Qué señales puede dar un visual, ya que hemos visto auditivos y kinestésicos? Primero que nada, saber que, como son personas que piensan en imágenes principalmente, no únicamente, sí principalmente, la velocidad con la que cambian esas imágenes les permite pensar en varias cosas al mismo tiempo. En muchas ocasiones son personas que evidentemente no terminan de razonar algo, porque ya tienen otra cosa en la cabeza automáticamente. Van muy rápidas las imágenes por la cabeza. De hecho, podemos incluso encontrarnos gente visual que se atropella al hablar, que quiere decir tantas cosas, que de alguna manera llega un momento en el que se precipitan las palabras porque no le da tiempo a decir todo lo que está viendo su mente. Eso va a ser una señal inequívoca de que estamos ante una persona visual y que debemos utilizar esas herramientas visuales para que no solo se sienta cómodo o cómoda, no solo sienta que estamos hablando en el lenguaje que mejor comprende, que más cómodo o cómoda se puede sentir, sino que evidentemente estamos entendiendo perfectamente que su mente es una cascada de imágenes permanente y que en ocasiones, por mucho que se esfuerce, no le da tiempo a transmitir todo lo que está pensando. Recordar que vamos a ir de una forma delimitando esos sistemas de representación para darnos cuenta que, por ejemplo, en el caso del auditivo, el auditivo es mucho más abstracto que el visual, lo ve claro en su mente, que es capaz de cerrar los ojos y estar viendo lo que quiere, que visualiza con una facilidad brutal, que es un maestro o una maestra de la visualización creativa, pero que el auditivo no puede tener esa misma condición porque maneja una idea tras de otra. Evidentemente le cuesta mucho cambiar de asuntos sin haber terminado el anterior y que podemos percibirlo porque suelen ser, o por lo menos parecen más lentos que los visuales, pero sí es cierto que empiezan y culminan la idea hasta el final precisamente por esa capacidad que tienen analítica. Recordar, y esto es importante que lo sepáis, que no es mejor uno que otro, no son mejor los auditivos, no son mejor los kinestésicos, no son mejor los visuales, simplemente son distintos y debemos conocerlos para empatizar más rápidamente. Cuanto antes empaticemos, antes vamos a conseguir que la comunicación fluya. Vamos antes a conseguir estar más cómodos y hacer, evidentemente, que la persona se sienta más cómoda. Y de hecho, recordar que, por ejemplo, cuando estamos con una persona auditiva, una persona que está manteniendo, por ejemplo, un diálogo interno, suele inclinar la cabeza hacia un lado, apoyándose en su mano o puño. Eso todo lo hemos hecho en algún momento y quizás podemos achacarlo al momento en el que estamos en nuestra parte más, por llamarlo así, auditiva. No olvides que el auditivo de alguna forma relata un acontecimiento siempre desde el mismo modo, en el mismo orden. Es una persona que te cuente las cosas a ti o a cualquiera, va a seguir el mismo procedimiento. Y nos vamos a dar cuenta rápidamente cómo son muy metódicos a la hora de trasladar una historia, un mensaje. Recordar que son personas que no aceptan, no llevan bien el desorden y que lógicamente les cuesta mucho comunicarse con comodidad con el visual, ya que el visual puede aburrirse, ya que el auditivo es demasiado metódico. ¿Os das cuenta hasta qué punto es importante que lo sepamos para no aburrir a un visual, no irritar a un auditivo o no invadir los sentimientos de un kinestésico? Claro que todo lo que estamos viendo es algo que debemos ir perfeccionando con la práctica, pero que ya el hecho de que esta noche estéis aquí, entrando en contacto con este conocimiento, ya os va a dar, a partir de este momento, a partir del momento que os graduéis, porque recordad que cuando termine este curso, podéis pedir todos la acreditación como, en este caso el título es Instructor en PNL de nivel básico. Ya os da una acreditación que os permite no solo tener el conocimiento, sino poderlo probar y además una acreditación extendida junto con una carta de recomendación por The Secret University, una institución privada, europea, que de alguna forma, bueno, pues va a acreditar que habéis participado con éxito en este curso. Luego vendrá la práctica. Yo a veces le recuerdo a algunos de mis alumnos que no solo es importante lo que sabes, sino también es importante lo que puedes acreditar que sabes. Porque tú puedes decir que sabes muchas cosas, pero en muchas ocasiones, a nivel profesional, se nos pide que lo podamos acreditar.
Recordad que los kinestésicos son quizás los más sensibles porque son los que más sienten. No digo que no sientan los visuales o los auditivos, pero el kinestésico se mueve por emociones. Son gente que le gusta contrastar información. Esa información que le llega desde el exterior y de alguna forma puede tener una repercusión sobre las ideas y acciones que tengan. Recordad que ellos se basan en los sentimientos y que evidentemente cada circunstancia que pasa en su vida, lógicamente no ayuda, no apoya, si es negativa, que haya una buena comunicación. Al kinestésico hay que escucharle, hay que saber lo que siente, hay que conectar con él o con ella de la forma más profunda que seamos capaces, siempre, siempre buscando que la sensación, la emoción y por lo tanto la acción sean positivas. Es fundamental que nos demos cuenta que cuando queremos un ambiente de comodidad, estamos creando un ambiente de concentración, estamos dando, de alguna manera, dejando que las cosas fluyan. De alguna manera estamos intentando que la persona, al sentirse cómoda, actúe de forma más natural y, por tanto, permita que esa comunicación se desarrolle de forma sencilla. A partir de este momento, cada charla, cada conversación que tengáis con alguien, convertirla en el reto de modelarla, de hacer que la persona pueda, de alguna manera, sentir que está con alguien adecuado para compartir sus ideas, sus sueños, sus miedos, ¿por qué no? Claro que sí, Aldara, tú puedes, y de hecho debes, desarrollar esta capacidad para hacerlo con más de una persona si es posible. Bienvenida, Amalia da Costa. Por eso yo siento que a partir de ahora, os ponéis como objetivo cada vez que estéis comunicándoos con alguien, lo hagáis de forma consciente, lo hagáis buscando esa comunicación fluida a través de la observación activa y de la interactuación consciente. Yo siempre digo que lo que diferencia a unas personas de otras en este mundo es su nivel de conciencia. Y por tanto, cuanto más conscientes seamos de lo que hacemos, mucho mejor. Recordad que esa conducta que tiene que ver con esa representación sensorial, evidentemente puede provocarse o puede producirse de forma interna o externa, pero que tenemos siempre evidencias suficientes, disponibles, para poderlo ver. Porque por mucho que la persona se resista, intente evitar transmitirnos esa sensación, no te preocupes, José Martínez, bienvenido. Recuerda que como todos tenéis la grabación en audio y en MP3 y en MP4, por supuesto, vais a poderlo ver hasta lo que llegáis tarde. Así que tranquilo, José, incorpórate ahora y sigue la información que vamos compartiendo. Yo creo que es trascendente que nos demos cuenta que tenemos elementos en este momento que nos van a dar una capacidad excepcional para distinguir tipos de conducta. Y en este caso y en este nivel vamos a centrarnos en tipos de conducta principales. En niveles más avanzados entraremos en muchos más, pero en principio hay dos tipos de conducta fundamentales que debemos conocer, pues nos va a permitir distinguir de una línea u otra. Tendríamos por un lado lo que llamamos las microconductas, fenómenos más sutiles y que todos los kinestésicos están transmitiendo con temas como su ritmo cardíaco, su tono de voz, que se pongan rojos, que tengan un tic, que empiecen a sudar, tensiones musculares y, por supuesto, la dilatación de la pupila. Y luego, evidentemente, nuestra capacidad que vamos a desarrollar para, fijarnos, si dice algo que por lo que sea le hace sentir incómodo o incómoda o raro al menos, pues puede o cambiar su tono de voz o empezar a sudar o puede ruborizarse, o sea, ponerse rojo o puede tener una tensión muscular. Yo os hablaba de lo que llamamos el síndrome del cuello rígido. Ese cuello rígido que se pone así cuando estamos ante una situación de tensión y que, como comentábamos ayer, la policía utiliza para detectar cuando alguien está actuando de forma extraña, de forma no relajada. Evidentemente, cuando alguien entiende que este síndrome del cuello rígido nos está dando una información valiosa, en el caso de los hombres y mujeres de los cuerpos de seguridad del Estado, es fundamental, también nos puede de alguna manera ayudar a nosotros. Yo creo que todos nos vamos a dar cuenta que cuando, por ejemplo, estamos en una reunión y aparece una persona y esa persona incomoda a alguien, la persona que está presente pues puede empezar a tener algunas reacciones físicas recurrentes. Hemos comentado
que, por ejemplo, puede haber una tensión muscular, pero también una sudoración. Cuando estamos quizás enfrentando a alguien a una situación delicada o complicada, puede ser que esa microconducta de empezar a sudar, a ponerse tenso, nervioso, nerviosa, es evidente. No dejéis pasar esta información, porque es información muy, muy valiosa, muy, muy importante para entender, para comprender, para poder de alguna forma actuar en consecuencia en base a eso. Fijaos que hemos dicho que tenemos por un lado las microconductas, que de alguna manera a través de la observación nos van a permitir utilizar lo que el otro día Jorge nos decía, que es calibrar. La observación nos permite calibrar a la persona, ver cómo está reaccionando a ciertas sensaciones, a ciertos estímulos externos que a veces son positivos y a veces negativos, pero que evidentemente están desencadenando una serie de reacciones físicas recurrentes e inevitables que hacen que sepamos con total seguridad cuál es el estado anímico de la persona, cómo se siente de cómodo o incómoda y evidentemente, como no puede ser de otra forma, cómo nosotros debemos actuar en ese momento. Creo que todos lo hacemos de forma natural, sin darnos cuenta, lo hacemos diariamente, pero lógicamente desarrollar esta destreza, lógicamente nos va a servir de alguna manera no solo para poder hacer una valoración, sino para poder no juzgar precipitadamente. Yo decía el otro día que como es tan difícil pensar, dicen que la gente prefiere juzgar. Así que nosotros no vamos a reaccionar si así lo deseáis. Y lo que hay que recordar que os vais a graduar hoy con ese título de instructores en PNL de nivel 1, nivel básico, y de alguna manera tenéis que dar ejemplo, porque recordar que he dicho más de una ocasión que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar. El ejemplo es la única forma de enseñar. Por eso esta destreza nos va a ser útil para poder tener una capacidad, un control de reacción más óptimo ante una orden, una crítica o ante una información. Yo reconozco que soy poco tolerante con las críticas destructivas. Y es un tema que tengo que trabajar, porque debería, conociendo todo esto, ser más tolerante con la crítica, pero hay momentos en los que inevitablemente tenemos que darnos el permiso de ante ciertas personas y circunstancias reaccionar de forma natural. Por eso es importante que vayáis trabajándolo progresivamente, que vamos a enseñaros, a ayudaros y vamos a guiaros, si así lo deseáis, para que vayáis avanzando hasta ser másters en PNL, pero que lógicamente ese técnica de calibrar, que de alguna manera nos va a servir para reconocer cierta serie de signos que, como hemos comentado, vamos a denominar microconductas, como la expresión del rostro, tensiones musculares, etcétera, va a sernos útil. Repito, no hace falta que lo uséis solo con personas que tengáis frente a vosotros o vosotras. Lo podéis utilizar con personas que estén en una conversación en la distancia y que evidentemente vosotros podáis, a la medida de vuestras posibilidades, observar. Yo siempre recomiendo, cuando hacemos cursos de lenguaje no verbal o lenguaje paraverbal, no olvidéis que dentro del curso de PNL avanzado y máster hay también un módulo de lenguaje no verbal, que nos pongamos la televisión sin voz y observemos un periodista o observemos a un político que esté hablando, sin voz, para que empecemos a ver gestos que, lógicamente, cuando los aprendáis, vais a determinar que algunos están confirmando que lo que dice la persona no se la cree ni ella, que están contestando sin saber qué responder, inventando, o que, como hemos dicho, a través de los sistemas de representación, si ese político, ese periodista es auditivo, kinestésico o visual. Pero recordad que es importante que todo esto de manera lo hagamos general. ¿Por qué? Porque todo el mundo, a un nivel u otro, de una manera, expresa permanentemente esa alegría, esa pena, ese rubor o esa rabia. Recordad que es importante. Yo creo que todos a partir de ahora vamos a ser más conscientes. Algunos lo vais a utilizar profundamente, me consta, porque hemos tenido ya contacto con algunos de vosotros, nos habéis escrito pidiéndonos más información de cómo seguir ampliando esto, y otros menos, pero al final recordad que cada acción tiene una reacción y que va a ser inevitable que a partir de ahora tengáis una sensación distinta a la hora de percibir lo que hacen los demás. De manera automática vais a tener una reacción como mucho más intuitiva cuando veis que una persona pues tiene un microgesto ante vosotros o vosotras que está delatando algo. Que puede ser positivo o negativo, yo no voy a entrar en detalle, eso lo tenéis que ver vosotros o vosotras, pero que desde luego el mensaje seguro que está ahí. Y que si somos capaces de interpretarlo, nos va a ser, evidentemente, de gran ventaja. De hecho, recordad que para mejorar esa habilidad
tenemos que, como es normal, trabajar la agudeza. ¿Y cómo trabajamos la agudeza? Básicamente con 4 elementos más uno, que son los principales. El ritmo de la respiración, que ya hablaremos en niveles superiores cuando hablemos del rap, cómo debemos a veces sincronizar nuestra respiración con la respiración de la otra persona para crear esa sensación de conexión. Por otro lado, la posición del cuerpo. Recordar que la posición, si está, por ejemplo, y entraremos en más detalle, como hemos dicho más adelante, si está avanzada o está hacia atrás, nos está mandando un mensaje distinto. También, evidentemente, como hemos dicho, la gesticulación, la forma de mover las manos, como estamos viendo en la fotografía, si la persona se está comiendo las uñas, si tiene esa posición de aburrimiento o de desgana. Pequeños movimientos que vais a conocer como microgestos, que también nos dan la oportunidad de entender que en ese momento estamos agradando o desagradando a nuestro interlocutor, a nuestra interlocutora. Por supuesto, como hemos dicho a lo largo de estos días que hemos estado juntos, estos 3 días, la inclinación de la cabeza. Como inclina la cabeza la persona, también nos está dando algunos mensajes. Por eso, como hemos comentado, quiero que os fijéis en estos 5 signos externos, 4 más 1. Y diréis, ¿por qué 4 más 1? Porque la respiración, la posición del cuerpo, los gestos, los pequeños movimientos serían principales y la inclinación de la cabeza sería como el adicional, sería como el extra, ¿vale? Esto de alguna manera nos va a ir dando a todos alguna pista que con el resto de pistas nos van a, de alguna forma, a ir consolidando la idea de lo que estamos viendo. Cuando hablamos del ritmo cardíaco, nos podemos dar forma o cuenta de cómo está moviéndose, fijándonos en el cuello o en la frente. Hay venas en el cuello y en la frente que nos indican el ritmo cardíaco. Incluso os enseñaré una técnica que cuando deis la mano, de una forma muy sencilla, vais a notar el ritmo cardíaco de la persona. Lógicamente también podemos darnos cuenta del ritmo cardíaco a través del movimiento de las aletas de la nariz, porque cuando hay un ritmo cardíaco más elevado, también la respiración es más rápida. Por lo tanto, si el movimiento de las aletas de la nariz es más rápido de lo normal o de lo habitual, es que la respiración, aunque sea aparentemente contenida, está indicando que hace falta más oxígeno. Recordad que cuando respiramos más rápido, habitualmente lo que hacemos es oxigenar la sangre principalmente para que llegue al cerebro. Por ejemplo, el tema del bostezo. El bostezo es una actuación que tenemos para, de forma muy rápida, mandar oxígeno al cerebro. Por eso cuando estamos bostezando abrimos la boca muy grande, porque estamos cogiendo oxígeno para llevarlo precisamente a esa oxigenación de la sangre que nos lleve al oxígeno del cerebro. De hecho, también tenemos otra forma de observar esto. Por un lado, movimiento de los labios, dilatación y contracción de las pupilas, movimiento de músculos de la mandíbula y, sobre todo, como hemos dicho desde el principio, el movimiento ocular. Es importante que nos fijemos en el parpadeo de las personas. ¿Cuándo está una persona nerviosa? Cuando, por ejemplo, entre otras cosas, tiene un signo externo de parpadeo demasiado acelerado. Respiraciones profundas y continuadas. Si lo podemos fijar en el cuello, excepto que esté tapada o tapado hasta arriba, si la vena principal, la vena aorta que tenemos en el cuello, si hay un movimiento, está más dilatada. Y así sucesivamente. Fijaros que muchas veces hay, y lo que sois español lo entenderéis perfectamente, algunos presentadores que se le hincha la vena, ¿no?, en el cuello y también en la frente. Por eso son elementos que nos van a, de alguna forma, ir reforzando ese concepto que vamos a ir elaborando sin prisa, pero sin pausa, para de alguna manera tomar conciencia real de cuál es la información que estamos recibiendo, cuál es la información que tenemos que dar y cuál es, de alguna manera, por llamarlo así, la comunicación más óptima para llegar a la persona. Recordad que, como hemos dicho, esa información del interlocutor, de alguna manera, va a hacer que el impacto de nuestro mensaje que se produzca sobre él sea mucho más efectivo, ¿no? No podéis imaginaros hasta qué punto podemos conseguir que la persona tome una decisión positiva, o sea, nos diga sí o no a algo, impactando de una forma u otra, aprovechando al máximo todas las respuestas recibidas y, lógicamente, mejorando la calidad del mensaje que emitimos. Recordad lo que hemos dicho y que creo que es importante que recordemos, que a veces damos mensajes automáticos. Vamos como un loro o como una grabación repitiendo de forma repetitiva, valga la redundancia, un mensaje a todo el mundo igual. Nos sentamos a venderle algo, a comentarle algo, a proponer algo y no nos fijamos en cómo reacciona a la primera o segunda, tercera pregunta. No, simplemente soltamos nuestro rollo. Claro,
Cuando eso da como resultado, pues en muchas ocasiones, la pérdida de grandes oportunidades, es cuando tenemos que replantearnos qué es lo que hacemos mal. Y es lo que os dije desde el principio y creo que debe ser una máxima para vosotros. Y es que no podemos hacer trajes a medida para todo el mundo. Tenemos que hacer trajes, evidentemente, generales, pero luego con pequeñas adaptaciones a cada persona. Lo importante es que seamos capaces de, a través de la PNL, hacer lo que llamamos ese compendio de modelado y habilidades de lenguaje. ¿Qué es el modelado? El modelado es coger una referencia, coger una persona, un profesional que pensemos que tiene actitudes que nos pueden ser útiles y sin perder nuestra personalidad, adaptarnos para intentar, en la medida de lo posible, estar más cerca de imitar, entre comillas, esa forma de actuar. Cuando somos capaces de modelar, y vamos a dar en niveles más avanzados algunos ejemplos de modelado claro, y además podemos mejorar en la comunicación a través del lenguaje de la PNL, os digo sinceramente que vais a convertiros en infalibles, que va a ser prácticamente imposible que no consigáis resultados en cualquier cosa que os planteéis, porque no olvidéis, y eso es muy importante, que entendamos todos y todas que de alguna forma el padre o la madre de la retención es la repetición. Y lógicamente, todos, sin excepción, al menos los que estamos en este planeta, somos como seres humanos personas que operamos con un comportamiento y que evidentemente, si lo tratamos de hacer, intentamos también que ese modelo vaya a través de ese modelo de representación, vamos a conseguir que no importe dónde estemos, conectemos con cualquier persona. Os he comentado durante el curso que muchos de los modelos que vemos aquí no solo están testados en una cultura o en otra, están testados en todo el planeta. Por tanto, nos están dando un modelo, nos están dando, por llamarlo así, una herramienta universal. Es cierto que tenemos la suerte que tecnologías como Internet, en este caso Skype, etcétera, nos permiten llegar a cientos de personas en el mundo sin movernos de nuestra silla, de nuestro despacho, de nuestra oficina, de nuestra propia casa. Pero cuando tenemos la posibilidad de ver a la persona, tenemos las mismas herramientas si lo tuviéramos delante. Porque la relación es la misma. Cuando estás de forma presencial puedes detectar alguna cosa más porque, bueno, pues lógicamente el contacto personal es más intenso. Pero el Skype también a mí personalmente me da mucha información cuando hago mentoring o coaching para cualquier persona. Porque me permite llegar más profundamente a eso que está diciendo sin darse cuenta, de forma subliminal, de forma velada, pero que sin duda le está permitiendo comunicarse conmigo a través de lo que llamamos nosotros en PNL el lenguaje silencioso. Ese lenguaje está ahí, está en todos los casos, pero que interpretarlo o no interpretarlo puede marcar la diferencia entre tener éxito, decir lo que debes decir o fracasar, incluso en muchas ocasiones cerrarte posibles puertas a futuras relaciones. Quiero seguir mi promesa, y no la de que estuviera el perro de mi vecino aquí, sino la de abrir un turno de preguntas de 15 minutos antes de dar una sorpresa final. Pero la sorpresa final va a ser cuando todos, en la medida de vuestras posibilidades y así lo deseéis, me formuléis todas las preguntas que deseéis durante los próximos 15 minutos. Así que si Juan Carlos le parece bien, abres el chat y vamos a abrir 15 minutos de preguntas y luego me dejaré 5 para esa sorpresa final que vamos a daros a todos. Adelante, vamos a ver si soy capaz de contestar a estos candidatos a ser instructores de PNL de nivel 1. O sea, ya sois casi profesionales de la ciencia de la excelencia. Parece que están presentando preguntas. Hay 3 personas. Fran Bermúdez está escribiendo, estoy viendo ahora. Marcelo Martín también, Vicente también. Vamos a ver si empiezan a aparecer las primeras preguntas. Y empezamos a responder y aclarar, evidentemente, en la medida de las posibilidades, todo lo que hemos ido explicando. Santi dice, gracias Eduardo por tu tiempo y sabiduría. Parpadeo rápido significa nerviosismo. Bueno, el parpadeo rápido, Santi, puede dar
nerviosismo, pero no podemos, de alguna manera, decir que es un síntoma infalible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la persona parpadea muy rápidamente, puede estar debido a eso, puede ser que tenga algún problema de la vista, puede ser muchas cosas. Por eso, sí es un síntoma de que la persona está nerviosa. ¿Por qué? Porque las se resecan y necesita parpadear para poderlas, de alguna manera, otra vez humedecer. Por lo tanto, puede ser un síntoma, pero hay que verlo junto con otros. Vicente García Seco, un abrazote, Vicente, que ganas tengo de verte, a ver si nos vemos pronto. Una persona puede ser auditivo, visual y kinestésico a la vez. Por supuesto, todos somos, Vicente, visuales, kinestésicos y auditivos, pero hay un sistema de representación principal. O sea, tú, por ejemplo, Vicente, eres auditivo, visual y kinestésico, pero a lo mejor eres más visual. A lo mejor, pues, Santi es más auditivo y a lo mejor Julio es más kinestésico. Pero todos tenemos todos los sistemas de representación, todos, excepto que la persona tenga alguno de los sentidos inhabilitado. Por ejemplo, si la persona es ciega, pues ya sabemos que el visual no lo tiene activo. Si la persona es sorda, sabemos que el auditivo no lo tiene activo. Por lo menos no a nivel de actividad. Porque sí es cierto, y quiero aclararlo, que hay personas ciegas que han sido, de alguna forma han quedado ciegas ya adultos y por tanto siguen manteniendo el sistema representativo de imágenes porque no han sido ciegos desde el nacimiento, que en caso de que sean desde el nacimiento pueden ser visuales porque desgraciadamente para ellos nunca han tenido la posibilidad de ver nada a través de sus ojos. Julio del Águila Vela dice, se dan algunas técnicas de PNL, por supuesto, que en niveles avanzados vamos a dar no algunas, muchas técnicas y además, como hemos dicho, hay un módulo de lenguaje no verbal donde voy a desvelaros, estéis sentados enfrente de alguien, analizar desde la cabeza a los pies qué nos está diciendo sin darse cuenta, sin querer, excepto que sea como vosotros un experto o un instructor de nivel 1 de PNL. Fran Bermúdez, el tono de voz determina seguridad. Vamos a ver, el tono de voz lo que hace es reforzar el mensaje. Yo he dicho antes, Fran, que si yo te digo, hola Fran, qué alegría de verte, te estoy dando un mensaje que puede ser falso, pero por lo menos estoy esforzándome en poner un lenguaje paraverbal, o sea, un tono adecuado al mensaje. Pues si yo digo, hola Fran, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Sin duda el mensaje está claro que es falso. Simplemente lo que estoy haciendo es transmitir algo que no refuerzo o no consolido con el lenguaje paraverbal. Por lo tanto, el tono es fundamental. Yo para mí puede ser uno de los elementos más claros a la hora de definir la actitud de la persona frente a nosotros. Jorge 1 dice, gracias Eduardo, es necesario nivelar los canales energéticos para tener éxito. Podemos centrarnos en los que tengamos predominantes. Vamos a ver, todo lo que podamos desarrollar siempre nos va a dar una ventaja. Igual que los músculos, si queremos tener una mejor forma física, no debemos trabajar solo el bíceps, debemos trabajar toda la musculatura. De la misma manera, la energía se sube cuando uno, evidentemente, está conectado con ella, pero también se sube cuando uno está preparado. Recordar que el 90% del éxito es la preparación. 90% del éxito. Por tanto, cuanto más preparados estemos, más exitosos seremos porque más seguros, más seguras estaréis de vosotras mismas. Jorge 1, vale, esto ya está. Fran, ¿cuándo se nota el nerviosismo de una persona al mirar las pupilas? ¿Se dilatan o se contraen? Vamos a ver. Si las pupilas se contraen es porque necesitan más luz. Por lo tanto, la forma de ver si la persona está nerviosa es si se dilatan. Cuando se contraen suele ser cuando hay excesiva luz y por lo tanto se, de alguna forma, centra más la vista. Al dilatarse es como un efecto, por llamarlo así, de desenfoque. Cuando tú dilatas mucho las pupilas, las estás desenfocando. Por lo tanto, contracción es concentración, dilatación es nerviosismo. Que repito, junto con otros síntomas, no es el único síntoma. Fran dice, vale, eso es lo que he dicho. Marcelo Martín, hola Eduardo, somatizo desde que hace mucho tiempo el dolor de otras personas, con lo cual me cuesta entrar en los hospitales. ¿Tienes algún consejo para controlar esto? Vamos a ver. Mirad, el tema de los hospitales, y te lo digo Marcelo, porque yo también tengo esa sensación. A mí personalmente entrar en hospitales es algo que me cuesta mucho y que intento estar el menos tiempo posible. Es un tema que es complicado de superar, entre otras cosas, porque ahí intervienen ya energías del mundo invisible, percepciones y en muchas ocasiones también recuerdos que tienes interiorizados en tu memoria más profunda y que a lo mejor asocias con que en algún momento de tu vida presente o pasada has tenido relación con el hospital o como paciente o como otra cosa.
Por tanto, es complicado. Lo único que puede superar esto, Marcelo, es tu fuerza de voluntad. Hacer de tripas corazón, como solemos decir, y evidentemente cuando llegue el momento de enfrentarte a esa situación, intentar no pensar, no sentir, simplemente hacer que todo fluya de la manera más natural. Pero sin duda va a ser complicado y te lo digo por experiencia personal. Seguimos con las preguntas. Parece que Mari Carmen Mendoza, Fran Bermúdez están escribiendo. Gracias, Marcelo. Gracias, muchas gracias. A ver si van apareciendo las preguntas. Estoy disfrutando de ahora mucho con este grupo, me encanta. Os felicito a todos y a todas porque vais a ser unos magníficos instructores y profesionales de la PNL, porque desde luego la actitud y las preguntas que hacéis son tremendamente interesantes. Mari Carmen Mendoza. Eduardo, ¿qué demuestra que una persona es kinestésica? A ver, que coca las hojas de papel. Ah, que toca, querrás decir, me imagino, perdona, vale. Bueno, que es kinestésica, en principio, puede ser una de las cosas que toca, no las hojas de papel, sino cualquier cosa. Una persona que le gusta tocar, ¿no? Es una persona que necesita sentir. Una persona que cuando le dices algo se emociona y llora con facilidad. Una persona que cuando ve una situación de injusticia se emociona. Una persona que siente a través de los sentimientos y que, lógicamente, por ejemplo, uno de los sentidos, que es el tacto, le permite recibir información, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, sí. He entendido que coca era toca. Ok, pues sí, efectivamente, uno de los signos puede ser ese. La gente que le gusta tocar, sentir, de alguna manera, no solo ver ni escuchar, sino tener un contacto más personal. Julio del Águila, gracias a ti. Jorge 1. Una persona auditiva podría llegar a ser clarividente principalmente y una visual podría ser vidente antes de... Bueno, vamos a ver, en principio, cuando tú tienes un canal predominante y lo desarrollas, es como el que afina uno de los sentidos, ¿vale? Por supuesto, una persona que es auditiva puede llegar a desarrollar la capacidad de escuchar cosas que otros no escuchan y, por tanto, puede estar, digamos, más predispuesta a ser clariaudiente. En el caso de una persona visual, evidentemente, puede tener la capacidad real, en muchos casos, no en todos, de poder ver un poco más de lo que ven allá. Yo os recomiendo una cosa. Si decidís hacer con nosotros los niveles avanzados y máster, que vayáis intentando dar un poco más allá de lo que vemos de forma natural, ir un poco más allá de lo que vemos de forma habitual, ir un poco más allá de lo que de alguna forma percibimos. Todos, de verdad, somos clarividentes, somos videntes, tenemos capacidades telepáticas, todo lo tenemos. Lo que pasa es que no trabajamos lo suficiente o a veces no lo creemos. Por eso yo creo que es importante que tengamos la conciencia de esto y que lógicamente lo pongamos en práctica siempre de una manera experimental y tomando conciencia que todo es un proceso. No puede ser de golpe, como no puede ser un gimnasio y de repente mover 100 kilos, pero que sí que puedes poco a poco ir trabajando. Juan Bermúdez, hay palabras que provocan llagas o pupas en quien las escucha por asco. Vamos a ver. En principio, efectivamente puede haber reacciones psicosomáticas a expresiones. Llegar a que hayan llagas, que hayan pupas, como tú dices, Fran, debe ser una persona tremendamente sensible y lo que dijéramos podría ser tremendamente ofensivo, pero sí que hay una somatización, a veces muy profunda, de un mensaje que puede ser muy ofensivo. Esto es algo que se da habitualmente en las personas, sobre todo kinestésicas, porque el visual puede sentir repulsa por lo que ve, pero no lo somatiza igual que un kinestésico. Lo que realmente hace el kinestésico es que somatiza. ¿Y qué hace? Que la toma de tierra de la mente, que es el cuerpo, de una forma exprese ese sufrimiento a través de algo externo, que puede ser una psoriasis, puede ser, como dices bien, una llaga, una pupa o otro elemento. Fidel nos dice, ¿cuándo tienes el próximo de formadores? Pues Juan Carlos te informará, Juan Carlos Palazón, que es el verdadero jefe, y por eso ya todos le llamamos Juan Carlos el boss, nos dará cuándo tenemos el curso próximo de formación, que me imagino que será en breve. Cuento contigo, Fidel. Jorge, ¿cómo salvo una presentación de PowerPoint si mi público resulta que es mayoritariamente auditivo? Vamos a ver, tú cuando presentas haces una presentación de PowerPoint, estás actuando sobre todo. Estás actuando sobre los auditivos porque estás hablando, no la pones en silencio. Estás actuando sobre los visuales porque te están viendo. Y estás actuando sobre los kinestésicos si le pones emoción, si le pones sentimiento, si le pones pasión. Por lo tanto, un PowerPoint es auditivo, kinestésico y visual
si el que lo está explicando está utilizando los 3 elementos. Aldana nos pregunta, a la hora de vender la empatía es muy importante que hay personas que con solo verlas, que me encantaría escuchar, y otras que no quiero perder el tiempo. Solo verlas veo si empatizo. Eso está muy bien, Aldara, pero cuidado, porque como hemos comentado, y decía Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos, a veces la persona te cae mal y por eso deberías conocerla mejor. Cuidado con juzgar. Recuerda que hemos dicho, Aldara, que como pensar es tan difícil, es mejor juzgar. Así que cuidado con juzgar demasiado precipitadamente a alguien, porque a veces puede ser que nos estemos equivocando. Fidel Ángel dice, bueno, yo pasé el tercer nivel, imagino que el próximo es el cuarto. Claro que sí, Fidel. Evidentemente tú estás ya entre los grandes formadores internacionales y, por supuesto, el cuarto nivel es el tuyo, el de dar el salto. Ahí entramos ya en el camino del iniciado, en el camino de la iniciación y verás cómo te va a encantar todo lo que vamos a compartir. Mari Carmen, bueno, Mari Carmen nos dice que no es empatía lo que dice Aldana, me imagino. Bueno, yo creo que es más bien una sensación. Pensar que el hombre y la mujer, sobre todo el hombre, ha desarrollado mecanismos de protección. Cuando éramos más primitivos, en 9 segundos tomamos una decisión. Si el que venía enfrente era amigo o enemigo. Si era amigo, abrazo. Si era enemigo, palazo. Ahora, evidentemente ya no funciona así porque la gente no se ve con palos por la calle, pero sí que seguimos manteniendo eso que decía Aldara de que alguien te cae mal de repente. Vamos a conocer un poco mejor a la persona. Vamos a escucharla. A veces nos sorprende la gente. Judith nos dice qué técnica me imagino que recomendarías para mejorar el sistema de ventas en un equipo de trabajo. Bueno, pues evidentemente lo primero me tienes que contar más, Judith. Yo te invito a que me mandes un correo a eduardosánchez@thesecretuniversity.es y yo te pueda aconsejar si me das un poquito más de información. Porque si en frío hay muchas fórmulas. Tengo que saber cuánta gente compone el equipo, si hay más hombres o mujeres. O sea, dame 4 datos y yo me comprometo a echarte una mano. Claro que sí. Fran Bermúdez, el poner la mano en el hombro, mirar a los ojos y hablar despacio, mejora la comunicación. Vamos a ver, poner la mano en el hombro puede significar 2 cosas. Si haces esa acción cogiendo la otra mano, o sea, estás, digamos, chocando la mano y cogiendo con la otra mano el hombro de la persona, estás intentando de una forma retenerlo. Por lo tanto, puede ser una sensación de posesión. En cambio, si tú le pones la mano en el hombro a una persona sin tenerlo sujeto o sujeta, lo que estás dándoles es una muestra de confianza, ¿vale? Es importante, gracias a ti, Judith, que distingamos una forma de actuar. Mari Carmen, el ponerse en lugar del otro, pero en clase de meditación escuché una definición preciosa de lo que la empatía era. Es volver a mirar al otro y me encantó la definición. Claro, empatizar es profundizar un poquito más. Si os parece, como vamos a entrar ya a la recta final, Juan Carlos, pon ya la pantalla para la sorpresa final y si entra alguna pregunta más la contesto. Vamos a volver ahí, fantástico. Muchas gracias. A ver si entra una pregunta. Creo que Jorge 1, al que quiero felicitar desde aquí, como a Aldara, como a otros muchos, como a Marcelo, a Vicente, a muchos que habéis participado en el curso de forma activa y que desde luego os honra porque cuando uno pregunta es porque tiene voluntad real. El resto, me imagino, que con las preguntas de los compañeros habrá sido suficiente. De todas formas, felicidades a todos y a todas. Y ahora sí, mi sorpresa es deciros que en este momento, para mí, en mi reloj, las 11 de la noche hora española, no sé si para vosotros será la misma, ya sois todos graduados en PNL de nivel 1. Es más, este curso os está de alguna forma acreditando dentro de la facultad del éxito de Secret University o de ERG también University, SF University sería la parte empresarial, como instructores o instructoras de PNL de nivel 1. Voy a contestar a la pregunta antes de seguir explicándoos esto. ¿Cómo se puede hacer para detectar bloqueos, por ejemplo, el tratamiento del estrés postraumático? Bueno, evidentemente tenemos que saber el origen, Jorge, de esa persona. El estrés postraumático solo se produce principalmente en personas que vienen de guerras o que han sufrido una situación de tensión tremenda, extrema. Por tanto, tenemos que saber el origen para ver si realmente estamos detectando eso o otra cosa distinta. Caroline pregunta, esta pregunta me parece buena, ¿cómo se hace para detectar bloqueos, por ejemplo, en el tratamiento del estrés? Bueno, esto creo que es la misma que ha hecho antes Jorge. Ya digo que primero que nada tenemos que detectar si la persona tiene esa patología y luego trabajarla. Hay que diferenciar entre estrés y depresión. Una cosa es el estrés postraumático o el estrés, que es una especie de enfermedad mental muy difundida, y otra cosa es la depresión. La depresión es vivir en el pasado.
La ansiedad es vivir en el futuro. El estrés, evidentemente, es vivir con presión por no llegar a todo lo que quieres llegar. Dice Fidel, perdona, ¿sabes en cuánto el...? Pues no lo puedo decir, pues no lo sé. Gracias a ti, Claris. Y ahora sí deciros a todos, que no quiero quitar más tiempo, pero sí que quiero veros a todos en el nivel avanzado. Quiero que todos solicitéis urgentemente vuestro diploma de ESF University. Recordad que es una graduación de una institución europea, privada, pero que tiene validez porque es de estudios superiores. Pero además, en este caso, vais a estar graduados por el instituto o la facultad del éxito dentro de ESF University. Además, vais a recibir todos una carta de recomendación de la institución que os va a avalar a la hora de presentar un currículo en cualquier empresa o en cualquier institución, como que habéis realizado el curso con éxito. Así que por mi parte no quiero quitaros más tiempo, quiero dar las gracias a todos y a todas. Ha sido un placer enorme compartir con vosotros y con vosotras este conocimiento. Recordad, soy Eduardo Sánchez, estoy en vuestra tercera posición y es más, para los que no habéis entrado aún, os recomiendo, os invito a que entréis en mi web www.eduardosanchez.tv porque tengo 3 vídeos que quiero regalaros para que podáis, de alguna manera, tener un mensaje muy especial que he grabado especialmente para vosotros y que creo que puede, si lo utilizáis correctamente, cambiar vuestras vidas. Gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro interés y nos vemos en el nivel avanzado de PNL. Gracias y hasta pronto.